vamos a estar pasando al sermón del día de hoy. Usted sabe que estamos en una serie en el libro de Isaías. Y a esta serie le hemos puesto un subtítulo: Paz en un mundo caótico. Y por eso que nosotros vemos la palabra ahí en inglés, peace. Puede ser así también, peace, paz, en un mundo caótico. Bueno, el sermón del día de hoy lleva por título El temor que apaga la fe. Y yo quiero, antes de que pasemos a leer el texto, quiero darle un poquito de contexto. Estamos en el capítulo número 7 de Isaías. Usted ha visto que hay algunos carteles. Usted se preguntará qué es lo que sucede en el templo. Alguien está poniendo pancartas. Pero usted va a ver aquí que está el imperio asirio. El templo lo hemos dividido en una zona geográfica del Medio Oriente. Entonces, desde el norte está Asiria. Bajando un poco se encuentra el norte de Israel. Primero Siria, después el norte de Israel. Y subiendo se encuentra lo que es el sur de Israel o lo que es Judá. Así que usted puede dar la vuelta. Si quiere dar la vuelta, allá arriba, donde está el órgano, hemos puesto Judá, que es el sur de Israel. Vamos a verlo un poquito más gráfico. Yo he puesto algunas imágenes ahí en la presentación para que usted pueda imaginarse el mapa de ese tiempo. Pero para que usted tenga una idea, estamos a las puertas de lo que sería la invasión del imperio asirio, la gran potencia en ese entonces. La mayor amenaza en tiempos de Isaías fue justamente este reino. Ahora, el imperio asirio era un imperio que estaba constantemente en expansión. Era un ejército muy, muy agresivo. Y se convirtió en ese entonces en el imperio más grande que se conocía hasta ese momento. Así que estamos hablando de un imperio muy poderoso. La crueldad de este ejército era temido en todo el antiguo cercano oriente. Eran gente salvaje, atacaba, mataba, destruía, eran pero tremendos en cuanto a la guerra. Ahora, según Isaías, Asiria sería el instrumento del Señor para castigar a Israel. Ahora, yo quiero que usted tenga esto en mente. Después del reinado de Salomón, a la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide. Se divide en dos. Al norte queda lo que se llama el reino del norte. Y se divide entre el reino del norte, donde quedan 10 de las 12 tribus, y en el reino del sur quedan 2 tribus restantes, a lo que se le llamó también el reino de Judá. Esas 2 tribus es Judá, de donde viene la línea mesiánica, la línea de Jesús, y la tribu de Benjamín. Pero después, obviamente que se enfocó en Judá, y por eso que nosotros escuchamos que es el reino de Judá. Ahora, en este tiempo, Dios había quitado la protección sobre el reino del norte por la infidelidad al pacto que Él había hecho con ellos. Recuerde que Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel, pero ese pacto era condicional. Esto es como si usted le dice a su hijo: mira, si tú te sacas una buena nota, yo te voy a llevar a comer donde tú quieras. Entonces el niño va a decir: si me saco una buena nota, voy a ir a comer a McDonald's. Ahora, si tú te sacas una mala nota, no hay nada. Hay castigo para ti. Así que las promesas del Señor son condicionales. Dependía de si ellos eran fieles al pacto. Así que Asiria vendría como destructor para capturar a Israel. La destrucción sería completa y no iba a haber reconstrucción. Israel, o sea, el reino del norte, o también Efraín, que se le llama en la Biblia, sería destruido completamente hasta desaparecer. Las 10 tribus desaparecieron completamente. Esto tuvo cumplimiento más o menos en el año 722 a.C. Asiria dispersó completamente las 10 tribus de Israel, repobló el territorio, haciéndolo desaparecer completamente.
Ahora también en este tiempo tenemos que ver lo que es el conflicto sirio-eframita o el conflicto sirio-reino del norte. Ahora, Siria y el reino del norte, o también Efraín, ellos tenían temor del creciente poder del imperio asirio. Así que lo que hicieron fue formar una confederación, una alianza para resistir la invasión del imperio asirio. Entonces, acá nosotros tenemos, está el reino de Israel, está Siria, estos dos pilares, y ellos forman una alianza para resistir. Ahora, ellos necesitaban también, o tenían el deseo de que Judá, que estaba más al sur, se les sumara para poder resistir ellos tres la llegada del imperio asirio. ¿Qué sucedió? En ese momento el rey de Judá era Acaz y él se negó completamente. Entonces Resín, que era el rey de Siria, y Peca, el rey de Israel, dice que subieron contra Jerusalén para hacer guerra. Se juntaron, bueno, ya que no quieres unirte con nosotros, vamos a ir a hacerte guerra. Ese es el escenario. Pero no pudieron vencerla, aunque hicieron mucho daño. En este ataque hacia el norte de Judá, se calcula que más o menos murieron miles de soldados. Algunos eruditos hablan de miles y miles de soldados. 200.000 personas murieron entre soldados y también civiles. Y también hubo captura de personas que las llevaron a sus territorios. Hubo cautividad también, así que estamos hablando de un escenario bien sangriento. Ahora, el plan que tenía esta confederación de Israel y Siria era reemplazar al rey Acaz por el hijo de Tabel, lo que podríamos decir de alguna manera que era un rey títere. Es como, vamos a poner este gobernante, pero realmente va a ser un títere. Nosotros lo vamos a manejar como nosotros queramos y se va a unir a nosotros. Ese era el plan de estas dos naciones. Ahora, capturaron ciudades en la frontera norte de Judá. Y esto generó gran temor a Acaz. Así que el rey ahora está atemorizado, está recibiendo el ataque de esta confederación y no sabe qué hacer. Ahora vamos a ir al mensaje de Isaías. Isaías asegura que a Acaz que la confederación fracasará. Le está hablando de parte de Dios. Mira, entiendo, tienes temor, pero ellos van a fracasar y Dios va a dar señales. Que Judá será liberado, Siria y Efraín serán derrotados y el Mesías vendrá por el linaje de David. Porque recuerde que también en Judá está la dinastía davídica o la línea del rey David, de donde vendría Jesucristo el Mesías. A pesar de que el profeta Isaías habla esto a Acaz, él realmente tiene dudas, o dicho de otra manera, él no cree. Y así que en lugar de confiar en el Señor, le pide ayuda a Asiria. Entonces estamos viendo que Judá se niega a unirse a Israel y Siria, pero el rey Acaz quiso ser más inteligente que estos dos. ¿Y qué dijo? Bueno, mejor me uno a Asiria, me uno al pez grande. Y así voy a gozar de cierta protección. Así que lo que hace el rey Acaz, envía un tesoro de plata para abuenarse, para tener un poco de favor de parte del rey de Asiria. No sé cómo le llamarían en su país, pero yo sé que en Puerto Rico le llaman lambebotas, lambeojo. O sea, alguien que quiere abuenarse con alguien y hace cosas para que esa persona lo trate con misericordia. Eso es lo que está tratando de hacer Acaz, de hacerse lindo con alguien que es más poderoso para que ese poderoso no le haga nada a él y a Judá. Pero el resultado es fatal porque en vez de confiar en el Señor,
Acaz le pide ayuda a Siria y esto resulta en una guerra. Y Judá se convierte en un reino vasallo o en un reino que es dominado por Asiria. Podríamos decir, le salió el tiro por la culata. Las consecuencias fueron desastrosas, especialmente en los tiempos de Ezequías. Ezequías es el hijo de Acaz, que trató de remendar todo el desastre que dejó su padre. Así que en este capítulo, Isaías, estamos viendo una clase de geografía, por eso que el templo está dividido de esa manera. Aquí vamos del norte hacia el sur. En el reino del norte tenemos el rey Peca, hijo de Remalías, de la nación de Israel, que también se le llama Efraín, donde la capital es Samaria. Por eso que después cuando se destruye el reino de Israel, esa zona se le comenzó a llamar los samaritanos. Y por eso que los judíos o el remanente de Judá miraban a los samaritanos con desprecio porque para ellos se habían mezclado. Ahora en el reino del sur está el rey Acaz, hijo de Jotam, hijo de Josías, y este rey era un rey malvado. En Segunda de Reyes, en el capítulo 16, nos menciona las cosas que él hizo. Y entre muchas de las cosas que él hizo pasar a sus hijos por el fuego. ¿Sabe lo que significa eso? Que él literalmente ofreció a sus hijos poniéndolo en un holocausto. Quemó a sus hijos vivos para adorar a esas deidades ajenas de estos extranjeros. Al rey Moloch, a esta deidad de Moloch. Recuerde que el Señor en la ley había sido bien explícito: no harás pasar a tus hijos y a ninguno de tu familia por el fuego, porque eran prácticas paganas de las naciones que estaban alrededor de ellos. Así que Acaz está desafiando directamente el pacto de Dios. Imagínense llegar al extremo de ofrecer a sus hijos a un Dios falso. Así que tenemos en el reino del sur Acaz, donde la capital es Jerusalén y la dinastía es la casa de David. En Siria tenemos al rey Rezim, también conocido como Aram, Siria o Aram, donde la capital era Damasco. Y nos encontramos con el profeta y su hijo. El profeta Isaías, Dios lo llama para que le vaya a hablar al rey Acaz. Imagínense, había sido un rey muy malvado, pero aún así Dios es misericordioso y quiere buscar de que Acaz se arrepienta, de que confíe en él. El hijo de Isaías es Sear-Jasub y su nombre significa remanente, y esto es muy significativo porque el Señor le dice a Isaías que determine juntarse con Acaz cerca del acueducto. El acueducto era un lugar estratégico donde estaba el agua, los depósitos de agua de la ciudad, y a veces los ejércitos enemigos eran lo primero que atacaban, porque cuando no hay agua hay problemas. Lo que hace es que lleva a su hijo Isaías y le entrega este mensaje a Acaz. Y el mensaje tiene mucho significado estando su hijo ahí. Porque le dice, en otras palabras, que va a haber daño, pero que él iba a dejar a un remanente. Que Dios iba a estar con ellos a pesar de las dificultades. Y a veces el Señor, de la misma manera, nos habla a nosotros. Él no nos dice que no vamos a enfrentar problemas, pero nos dice que Él estaría con nosotros en medio del problema. Muchos cristianos a veces malentienden el Evangelio y piensan que ser cristiano te exime de problemas, de dificultades. Porque eres cristiano no vas a tener problemas. Pero eso no es así. El Señor nos dice que en el mundo tendríamos aflicción de la carne, pero nos dice que confiemos porque
Él venció, nosotros también venceremos. Pero confiad, dice. Entonces, el Señor muchas veces no nos va a librar de los problemas, aunque muchas veces lo hace, pero a veces cuando lo tenemos, Él nos promete que su presencia estaría con nosotros. Ahora, estas dos confederaciones de Siria e Israel proponían a un rey títere para manejarlo él. Muéstreme el mapa ahí en pantalla para que usted vea. Tenemos al norte está Asiria, luego abajo Siria con la capital de Damasco, Israel con la capital de Samaria y Jerusalén, Judá. Ahí vemos lo que hablamos un poquito. A ver, muéstreme el siguiente mapa, ese. Ahí están los respectivos territorios con las capitales. Y está el mar Mediterráneo para que nos centremos en esta geografía. La presentación anterior usted vio que el reino de Asiria estaba más al norte. Y entonces está bajando. Y luego en Judá la geografía le hace subir para tomar posesión de aquellos territorios. Así que todos nosotros hemos tenido momentos quizás de crisis de confianza, como también lo experimentó Acaz. ¿Y sabe por qué? Es porque nosotros miramos humanamente nuestros problemas, pero olvidamos quién está de nuestra parte. Y cuando nosotros estamos en medio de la crisis es donde intentamos medir nuestras reservas y decir, bueno, yo puedo salir de esto. Y a veces al Señor lo dejamos a un lado y tratamos de hacer las cosas humanamente. Y el rey Acaz estaba justamente ahí, estaba temblando, tenía miedo, no sabía qué hacer. Pero su problema no era solamente un ejército enemigo, sino que el problema de él era una crisis de confianza, una crisis de fe en Dios Todopoderoso. Así que hoy este pasaje nos está confrontando a nosotros con la misma pregunta. Cuando nos encontramos en el momento de mayor temor, de prueba, de dificultad, la pregunta es, ¿buscamos soluciones humanas en las alianzas humanas? ¿O buscamos la solución en la presencia de Dios y su respuesta? Vamos a ir al punto número 1, que es corazones que tiemblan de temor. Vamos a leer versículos 1 y 2. Dice así: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Israel, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino a la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, o con el reino del norte, y se estremeció el corazón. Y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Así que vemos el contexto, esta coalición aterradora entre Siria e Israel se han unido contra Judá. Y si vemos, Judá humanamente no tiene oportunidad, no tiene salida. Así que primero tenemos una noticia aterradora. El texto dice que el corazón del rey Acaz y del pueblo se estremecieron. El miedo muchas veces tiene la capacidad de nublarnos la vista, de nublar nuestra memoria. A veces llega el problema y nosotros como que nos ahogamos, como se dice, en un vaso de agua. A veces no vemos todas las veces que el Señor nos ha sacado de diferentes dificultades más grandes, pero vemos el problema chiquitito y lo creamos como un gran problemón. Es nuestra naturaleza humana muchas veces. Acaz olvidó que él era heredero del pacto del rey David. Y la promesa al rey David era que él establecería un reino eterno que no tendría fin. Si él hubiera creído a las promesas de Dios, habría entendido de que la protección de Dios estaba sobre ellos si ellos ponían su plena confianza en Dios. Así que muy frecuentemente cuando nosotros tenemos miedo, buscamos soluciones que a veces terminan siendo peor que el problema. Porque ¿qué es lo que quiso hacer Acaz?
tener gracia con Asiria. Y aunque fue momentáneo, luego Asiria desconoció todo y vinieron a destruir. El segundo punto es una invitación a la calma, el imperativo de la fe. Y si usted ha estudiado gramática, ya sea inglesa o española, es lo mismo. Hay verbos imperativos. Los verbos imperativos son una orden, no una condición. Versículo 3 dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. En otras palabras, le está diciendo, mira, están haciendo un poco de humo Israel y Siria, pero son ramitas que a veces ponen mucho humo, pero se van a apagar. No sé si a usted le ha pasado cuando ha estado en el campo, pero a veces usted pone ramas secas y usted lo prende y sale un fuego gigante. Pero a los pocos minutos, como era pura rama, se apaga y se vuelve en ceniza. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Son solamente humo. Por el ardor de la ira de Resín, rey de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín, o con el reino del norte, y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey, al hijo de Tabel. O sea, ellos, esta confederación de Israel y Siria, están hablando de, bueno, vamos a vencer seguramente a Judá y nos repartimos el territorio. Mire cómo están pensando. Versículo 7, por tanto Jehová, el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Lo que está diciendo es que Israel o el reino del norte iba a desaparecer completamente, dejará de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Y dice, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Hay una condición ahí. Si ustedes no creen, no van a permanecer. Van a ser destruidos. Ahora, Dios lo que hace, intercepta al rey Acaz a través del profeta Isaías y le manda un mensaje. Le dice, ten cuidado. Le advierte, no va a ser fácil, pero quédate tranquilo, que yo estoy en control de todo. Así que aquí hay una perspectiva del cielo, cuando Dios llama a los enemigos de Acaz cabos, tizones que humean, palitos, ramitas que están humeando. Lo que para Acaz era como un incendio forestal, Dios le dice, no, esas son simples ramas que se van a apagar, porque Dios ve el final de tus problemas antes de que tú veas el siguiente paso. Muchas veces nosotros no estamos mirando el final del camino y Dios quiere que nos mantengamos fieles. Él nos dice, anda por acá, aunque van a haber dificultades, pero el final es de bendición. ¿Qué hacemos nosotros? Nos vamos por acá. Y cuando nos vamos por acá, llegan los problemas. Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Y el Señor dice, pero si yo te dije, ese no era el camino, era este. Aunque habían dificultades, pero era mejor que esto. Porque esto es mi voluntad. Y esto es tu pensamiento, tu voluntad humana, que desconoce mis propósitos. Ahora, hay una condición innegociable. El versículo 9 contiene una advertencia y que es una ley espiritual. Si no creen, de cierto no van a permanecer. Así que la estabilidad de nuestra vida no depende de la ausencia de conflictos, porque los conflictos van a estar siempre presentes. Así que su estabilidad, su fe no puede depender de los conflictos, sino de la firmeza de nuestra fe. Venga lo que venga, usted se mantiene firme, aferrado de la roca que es Cristo Jesús. Usted se toma de la mano del Señor y usted va a vencer toda dificultad.
Así que nosotros no estamos batallando las guerras, no estamos en batalla solo, está el Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestra parte. Si tu fe no está anclada, cualquier viento la va a derribar. Por eso que mucha gente a veces llega a la iglesia y le dan falsas expectativas. Y cuando las expectativas que ellos tienen o que alguien les ha mentido, fracasan, entonces vienen, pero si yo pensé que ser cristiano no era esto, no era lo que yo esperaba. Ahora que soy cristiano tengo más problemas. Mi familia ahora no me quiere. Ahora incluso me insultan, me dice, aleluya, ¿dónde salió el fanático? Porque no es fácil ser cristiano, te van a rechazar. Muchas veces tu familia que viene de una tradición religiosa se va a alejar, te van a dejar solo. Eres un traidor. Esta familia ha seguido tal religión, pero tú ahora eres un traidor de la familia. Te van a pasar muchas cosas. Pero cuando tú decides obedecer a Cristo, dice la palabra de Dios, que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Y eso también incluye a tu propia familia. Porque quien pagó el precio de tu salvación no fue tu mamá, tu papá, tu abuelito, tus hermanos, fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo no le estoy diciendo con esto que su familia no sea importante. Por supuesto que no. Pero su familia no puede condicionar su fe. Usted es el que debe tomar una decisión personal con Cristo. Vamos a ir a el tercer punto, la señal inmerecida, Dios con nosotros. Versículo 10 al 14 dice, habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal tu Dios, de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba de lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. ¿Les parece poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo quieren ser a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo les va a dar señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí lo que está haciendo Acaz, está tratando de actuar como un hombre piadoso, cuando en el fondo no lo es. No, realmente dice, yo no quiero molestar al Señor, no quiero tentar a Dios. Pero realmente, lo que realmente sucede es que él no le cree a Dios. Eso es. El Señor le está diciendo, pídeme la señal que quieras. Si usted estuviera orándole al Señor y está esperando algo, un problema grande, y el Señor le dice, pídeme la señal que quieras y yo te la voy a mostrar. ¿Qué haría usted? Algunos quizás bastante imaginativos, ¿cierto? Le dirían al Señor, Señor, yo quiero que tú mandes un ángel con alas y se me aparezca delante de mí. ¡Wow! No sería una mala idea. El Señor le está diciendo acá, pídeme la señal que tú quieras. Señor, quiero que caiga un meteorito en tal lugar. No sé, yo estoy siendo imaginativo. Quiero, Señor, que a las 12 de la noche pase una estrella fugaz exactamente a esa hora. No lo sé. ¿Qué pediría usted como señal? Póngase imaginativo. Pero Acaz no tiene fe, no le cree a Dios. Así que él está diciendo, no quiero tentar a Jehová. Realmente él no le cree porque ya su corazón está sirviendo a dioses ajenos. Él incluso había viajado a Siria y había visto los templos paganos y había quedado anonadado, impresionado, y él había traído esas ideas a Judá y había establecido también sacrificios en contra del pacto con Dios. Así que acá rechaza pedir una señal fingiendo piedad, pero Dios en su soberanía y gracia
Él decide dar una señal más grande de la historia. Bueno, tú no quieres señal, pero yo te la voy a dar de todas maneras. Y viene el anuncio del Emanuel. Ante la incredulidad del hombre, Dios responde con su presencia. Y la señal iba a ser un niño. En el corto plazo, el nacimiento de un niño marcaría el fin de la amenaza siria. Y en el largo plazo, esta profecía, que para muchos tiene un doble cumplimiento, señalaba a aquella virgen, María, una mujer piadosa, quien daría a luz, siendo virgen, al Mesías prometido de la casa de Israel, de la casa de David. Así que acá hay algo interesante, porque esta profecía tenía que hacerle sentido a Acaz. En ese momento era una profecía contemporánea, pero también que se adelantaba más de 700 años hasta el nacimiento de Jesucristo. Ahora, estudiando para este sermón, vi algo muy interesante. La palabra virgen es la palabra hebrea alma, que se traduce como doncella o virgen, una mujer joven. Cuando los judíos, o también puede ser una mujer que está en edad de casarse. Cuando los judíos tradujeron Isaías al griego, en lo que se llama la traducción de la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, tradujeron esta palabra alma como partenos, y esa palabra significa claramente virgen. Interesante. Y esto es más importante aún, porque fue una traducción judía anterior al cristianismo. ¡Wow! Ellos ya reconocían que esa mujer que se habla ahí era una virgen que concebía un niño. Era algo que era difícil de entender. Así que muestra cómo los judíos entendían Isaías 7:14 antes del Nuevo Testamento. Y cuando esa profecía se cumplió, la siguieron rechazando. Y los judíos hasta el día de hoy están esperando al Mesías. Ellos no reconocen a Jesús como el Mesías. Pero nosotros sabemos que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios prometido que vino para salvar al mundo. Gloria a Dios. Ahora, el nombre lo cambia todo. Porque Emanuel significa Dios con nosotros. Dios no manda un ejército de ángeles para pelear la batalla de Acaz. Él prometió estar con su pueblo. La victoria no es que el problema desaparezca, sino que Dios está en medio del problema con nosotros. ¿Me entendió? La victoria no es que el problema desaparezca, sino que Dios está en medio del problema con nosotros. Ya vamos a estar terminando. La historia de Isaías 7 termina con una paradoja. Judá fue librada de Siria en parte, porque recuerde que le hicieron daño, pero por no confiar en Dios terminaron siendo oprimidos. ¿Adivinen por quién? Por el imperio asirio. Aquel mismo imperio que Judá quería estar en una alianza, ahora Asiria desconoce y viene y destruye gran parte del territorio, dejando solamente un remanente por la misericordia de Dios. La misma nación en la que Acaz puso su confianza, paradójicamente, es la que se vuelve contra él. Quiero dejarle algunas aplicaciones pastorales. Primero, yo quiero animarle a que usted identifique cuáles son los tizones que humean, cuáles son las ramitas que dan puro humo en su vida. ¿Qué es lo que te quita el sueño hoy? ¿Cuál es el problema sobre el cual te estás ahogando en un vaso de agua? Porque muchas veces nosotros somos exagerados. Somos exagerados. Hay un problema y lo hacemos, ¿qué voy a hacer? Se me acabó el mundo. ¿Qué voy a hacer? Pero yo quiero animarte a que tú lo mires desde la perspectiva de Dios. Lo que para ti es un problema gigante, para Dios es simplemente un humo que se disipa.
Dios me ha sacado de muchos problemas. Hace un par de años atrás, estábamos en los primeros años de casado con mi esposa, aprendiendo un poquito de Dios, aprendiendo de mayordomía también. Y usted sabe cuando a veces uno joven no tiene ese buen consejo, comete errores. Así que entré en un endeudamiento excesivo. Mi línea de crédito con el banco ya estaba copada. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Yo no veía salida por ninguna parte. Traté humanamente de tocar puertas. Me dijeron, sí, yo te voy a ayudar. Después me la cerraron en la cara. ¿Qué voy a hacer? Y recuerdo un día que visité una iglesia. Habíamos cambiado de casa y visitamos una iglesia. Y esas cosas que el Señor prepara a veces especiales para nosotros. Y el predicador en ese momento dice, ¿cuál es el problema que tú estás atravesando? Y estaba hablando de los valientes de David, pero que antes eran los endeudados, los reprimidos que estaban en la cueva de Adulán. Dijo, Dios puede sacarte del problema donde tú estás. ¿Sabe lo que hice yo? Sí. Realmente sentí que Dios me estaba hablando y me tomé de esa palabra. Señor, yo no sé cómo, pero tú me vas a sacar de esto. Poco a poco se empezaron a arreglar las cosas, empezaron a arreglar las finanzas y pude salir de ese hoyo financiero que estaba y pagar la deuda por misericordia del Señor. ¿Cómo sucedió? No lo sé, pero lo único que sé es que me puse en las manos del Señor y Él hizo. El segundo que quiero dejarte, cuidado con las alianzas peligrosas. No intentes solucionar con medios carnales lo que Dios puede resolver con su gracia. Y aquí voy a apelar a un adjetivo que utilizan mis hermanos de México. A veces cuando usted quiere arreglar las cosas, la termina regando. La termina, como dicen en mi país, embarrando. Usted quiere hacer algo bueno y termina haciendo cosas más malas. Porque a veces pensamos que nosotros tenemos la mejor solución humanamente. Y nos dejamos las cosas en las manos del Señor. Así que no busques en Asiria. Y Asiria puede representar donde tú ves aparente seguridad. En el dinero, el control, las mentiras, las relaciones inadecuadas, la seguridad que solamente el Emmanuel, el Dios con nosotros, puede darte. Ahí está nuestra seguridad, solamente en Dios. Humanamente buscamos nuestra seguridad en las cosas materiales, pero nuestra seguridad tiene que venir de Dios Todopoderoso. Y por último, descansa en la presencia de Dios y no en la circunstancia. Porque las circunstancias a veces van a ser adversas, pero en medio de ellas tú descansa en el Señor. Nuestra paz no viene de saber todo lo que saldrá, que todo saldrá como queremos. Porque a veces las cosas nosotros nos planificamos y las cosas no salen como nosotros queremos. Sino que la paz tiene que venir de saber que pase lo que pase, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. El niño de Isaías 7 es el Cristo de la cruz, quien estuvo solo para que tú nunca más lo estés. Él murió en una cruz, solo, abandonado. Sus discípulos se disiparon. Él sufrió todas esas transgresiones para ahora darnos vida eterna en su nombre. Así que ese niño de Isaías tiene su cumplimiento pleno en el nacimiento de Cristo, quien nació, vivió una vida santa y murió para darnos a ti y a mí vida eterna. Gloria a Dios. Así que quiero terminar con las palabras de Pablo. Las aflicciones
del presente no se comparan con la gloria venidera. No importa todos los problemas que podamos pasar en esta vida, no se compara a nuestra eternidad con Cristo. Allí no va a haber más llanto, más dolor, porque vamos a estar para siempre con Jesús. No va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber separación. Ahí vamos a estar gozándonos por la eternidad con Jesús. Ahora la pregunta para ti es, ¿le entregaste ya tu vida a Cristo? Y si no, ¿qué estás esperando? Este es el día en que tú puedes comenzar una relación personal con Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.